pueden escribir el mensaje. Como bien dijo Pío, me presentó bien. Mi tema es la ciudad, el diseño de la ciudad post-COVID. Permítanme. Ok. Solo les hago la presentación. Creo que... ¿La pueden ver? Sí, Anita. Ok. Bueno, como Fiorella me presentó el diseño de la ciudad post-COVID, eh, nuestro enfoque es en cuestiones más sostenibles. Y para empezar, me gustaría dar una definición de lo que es la ciudad. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta pregunta, de repente todos nos vemos imaginando la ciudad como esta, la ciudad de Nueva York, o ciudades grandes, la ciudad de Los Ángeles, Bogotá, Río de Janeiro. Bueno, pero estos son ejemplos cuando imaginamos, donde se miran todos los edificios. Pero en sí, ¿qué es lo que hace la ciudad? La ciudad es todos estos elementos que son los edificios, las calles, carros, comercio y muchas cosas. Y todas las funciones que se dan entre estos elementos y, y lo más importante, la ciudad somos nosotros. Entonces, enfocado en esto, me gustaría hablarle un poco irme un poco atrás. No lo voy a aburrir con historia y con datos que tal vez no nos vamos a recordar, pero que es bonito y bueno también recordarlo porque actualmente lo estamos viviendo. Entonces, si nos preguntamos, estamos en nuestra casa, ahorita más tiempo, tenemos agua potable, sabemos que tenemos energía, tenemos mobiliario, miramos, tenemos piso, pero no sabemos si realmente esto de dónde viene. Y si ustedes no sabían, esto viene también en gran medida de alguna u otra pandemia que han sucedido durante siglos y siglos atrás. Y bueno, en los últimos 150 años la expectativa de vida ha crecido el doble a nivel mundial, en un promedio a nivel mundial. Entonces, estas ciudades en las que vivimos actualmente han sido diseñadas para frenar este tipo de pandemias, como el cólera, sarampión, viruela, tuberculosis y bueno, sigo enlistando porque son un montón. Entonces, me gustaría hablarles solamente de una pandemia en específica, solamente para dar un ejemplo. Me quiero ir a la ciudad de Londres, ya en el siglo XVII, con la epidemia del cólera. En ese tiempo, Londres no contaba con el servicio de alcantarillado. Y la epidemia del cólera se da que la gente cree que el cólera se contrae por el aire, porque el río Támesis que cruza la ciudad de Londres estaba contaminado de todo. Todo iba a dar al río Támesis, los desechos animales, los desechos de las casas, los desechos de la industria. Entonces era una contaminación grande. Y esto era lo que la gente creía que el olor de la ciudad era lo que provocaba la cólera. Y bueno, hubo un médico, John Wick, que, que contradijo eso, haciendo una prueba con planes urbanos. Él delimitó un cierto barrio donde había muertes en más cantidad y lo delimitó y corroboró
que la fuente de agua era la que estaba contaminando y matando a las personas. Entonces, ¿esto qué hizo? Hizo un gran cambio en la infraestructura de ingeniería de la ciudad de Londres. Se empezaron una serie de reformas y ¿qué pasó? Se logró el mayor sistema de alcantarillado del mundo en su tiempo, nunca antes visto, y que actualmente algunas funcionan todavía. Entonces, me gustó este ejemplo porque realmente se ha visto la conexión de las ciudades con las ingenierías, la arquitectura y la parte médica. Y esto es lo que tenemos actualmente en la mayoría de nuestras ciudades. Bueno, ahora yendo al tema de la ciudad, pues esta pandemia actualmente nos ha demostrado los grandes problemas que tenemos con nuestras ciudades. Al regresar a la escala, a la normalidad, es imposible decir que nuestras ciudades van a ser las mismas. No. Entonces, ¿qué pasa? La organización y la planificación de estas ciudades tiene que cambiar. La conciencia política, el ámbito económico, nuestra mentalidad y por ende nuestro diseño. Entonces, quiero que analicen esta pregunta también. ¿Cómo van a cambiar las ciudades a partir de ahora? Como les decía, esta pandemia nos ha cambiado nuestra forma de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo trabajar, comunicarnos, salir a la calle. Y bueno, en general ha cambiado nuestra forma de vivir. Y estas modificaciones han sido rápidas y la mayoría temporales. Como pueden ver en la imagen, ahora las marcas que vemos en la mayoría de las aceras para marcar el distanciamiento, las cabinas de vidrio que hay en los supermercados, ahora el uso de los balcones que tal vez estuvieron olvidados durante años, que ahora son centros sociales. Y bueno, muchos de estos cambios que van desde los materiales de construcción hasta cómo nos movemos en la ciudad, están asentando las bases permanentes para las nuevas ciudades. Ahorita, según el dato de la Organización de las Naciones Unidas, el 55% de la población vive en ciudades. Y la deficiencia del diseño de las mismas ha convertido estas urbes en los focos de contaminación, ya sea contaminación atmosférica, acústica y actualmente también el de este virus. Entonces, ha transformado la ciudad. Y nuestro objetivo de desarrollo sostenible está basado en el número 11, que son las ciudades y comunidades sostenibles. Y lo que nos pide aquí en una meta para el 2030 es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Ahora, quiero ponerlos a pensar un poco con esta pregunta. ¿Ustedes creen que es compatible la ciudad sana con la ciudad sostenible? Y como ejemplo, esta definición no puede ser, es una respuesta que dependerá mucho de cada ciudad y de los ciudadanos también. No tiene una respuesta definida, pero quiero que nos pongamos a pensar si existirá esta compatibilidad.
Por ejemplo, en el sector urbano, para que una ciudad sana requiera de este rubro de transporte, tiene que garantizarnos de alguna manera la distancia segura entre los viajeros. Y eso es algo completamente incompatible como lo hemos estado viviendo tiempo atrás, desde marzo para atrás. Entonces, es algo para que lo pensemos. En la ciudad de París, por ejemplo, se está dando el concepto de la ciudad de 15 minutos. ¿Y qué significa? Que una persona puede ir a pie o en bicicleta en 15 minutos hasta sus nodos de trabajo, a los comercios y regresar. Ahora, ¿qué pasa en nuestras ciudades latinoamericanas? Esto está fuera del alcance de la mayoría de estas ciudades pobres, donde los lugares de trabajo de repente están lejos, los colegios, los centros de salud, alejados de los barrios y de las colonias. No tendría sentido decirle a alguien que pedalee 3 horas para que llegue hasta su trabajo, donde vaya a comprar y pedalee otras 3 horas de regreso, ¿verdad? Entonces es algo para pensar. Y conforme a estas situaciones en estas ciudades latinoamericanas, podemos hablar de la accesibilidad ya como recomendación en las nuevas ciudades. Crear estos puntos accesibles, crear redes de calidad entre estos destinos, que son los transportes, son en las zonas residenciales para las escuelas, áreas comerciales, las estaciones de bus, de transporte público, los lugares de trabajo. Entonces, comenzar a crear estos nodos en las ciudades. ¿Y qué hacemos con esto? Evitamos el recorrido de un lugar a otro. Creamos el incentivo para que una persona que usa el carro para ir al comprar al supermercado, tal vez a 5 kilómetros, ya pueda caminar, pueda ir en bicicleta. Entonces, este es un punto que, bueno, recomiendo ya pensar ya en el diseño de estas nuevas ciudades. Y por ende, esto genera otros puntos, como decir, reducir el uso del carro. Nuestras ciudades han sido diseñadas durante muchas décadas para darle el espacio a los carros, y son consideradas como un símbolo de progreso. Pero la realidad que este modelo de construir más calles, más autopistas, más estacionamientos, ya no es sostenible. Si se fijan, en la mayoría de las ciudades el progreso es cuando, si hay más carros, pues hay que hacer más carreteras, más anillos periféricos. Y realmente está enfocado en el carro, no está enfocado en nosotros como seres humanos. Entonces, esto tiene que cambiar. Y actualmente nos ha obligado la pandemia a esto, a reducir el uso del carro. Y ha generado grandes beneficios en el planeta. Si ven las noticias, ha reducido la contaminación ambiental, la contaminación por ruido, y hay grandes beneficios con esto. Entonces, el reducir el carro de manera importante reduce la contaminación, y otro punto importante, nos permite a nosotros como ciudadanos poder disfrutar de entornos más urbanos, más humanos, más seguros para nosotros y habitables. En algunas ciudades actualmente, al reducir el uso de carros, ha habilitado las ciclovías para las personas al quitar ciertos carriles. Entonces, no necesariamente es que está cambiando la morfología de la ciudad, simplemente se está adaptando una cosa por otra.
Entonces, esto es un cambio significativo en las nuevas ciudades. Ahora, ¿qué viene? Apostamos por otro tipo de movilidad. Es algo que se está viendo más en estos meses, que es la bicicleta. Y es de las intervenciones más higiénicas que, que podemos ver. Estamos más seguros en un carro, en una bicicleta que andando en un bus, o de repente no poder mantener el distanciamiento en un carro. Entonces, lo más higiénico y más recomendable en este tiempo es el uso de la bicicleta. Y ahorita lo que está pasando con la pandemia también ha generado eso, el auge de transporte privado, ya que ahorita en algunas ciudades no cuentan con el transporte, creo que en la mayoría. Entonces, crea que la gente quiera tener su transporte privado y no necesariamente sea un carro. Podemos apostar por la bicicleta. Las recomendaciones en este caso, ya en el diseño, es que sería bueno organizar los aparcamientos para las bicicletas y también el diseñar e implementar las ciclovías, que un distanciamiento mínimo en el espacio de la ciclovía es de 2 metros. Y como les decía, no es necesario que cambiemos la morfología de la ciudad. Simplemente con destinar más espacio del que ya está, podemos mejorar. Podemos ver unos ejemplos de las ciclovías. Vemos el espacio que necesita para 2 carriles y también las barreras, que por la educación que tenemos en los países latinoamericanos, de repente todavía no nos sentimos seguros de andar en bicicleta en las ciudades. Entonces se pueden implementar, no necesariamente una barrera, un muro, no, de repente es algo más arquitectónico, algo más bonito, como en el ejemplo que son poner más árboles, solamente para delimitar el espacio de la ciclovía entre la calle. Otro punto es la transformación del concepto acera. A partir de este mes de marzo, se hizo evidente la congestión en las aceras cuando imposibilita tener ese distanciamiento, que es lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud, el distanciamiento físico de los 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahorita? Dedicar más espacio a las personas, cambiar, como dice el tema, cambiar el concepto de cera, no es algo pequeño. Ya tener unos espacios grandes y que anime y fomente a las personas a caminar. Entonces, este es un punto muy, muy importante también para la movilidad de nosotros, los ciudadanos, dentro de la ciudad. Ahora, los espacios públicos, también muy importantes. Ahora la salud de la población ocupa el centro de las medidas públicas. Tenemos ahorita el momento para experimentar, para evaluar y poner todos estos cambios a escala. Debemos plantear, como dice textualmente, transformar y mejorar la calidad de los espacios públicos y las zonas verdes. Miren este ejemplo. La verdad que no estoy segura, pero es un ejemplo de cómo se puede solucionar el distanciamiento sin sacrificar
el área. Entonces, esto es el nuevo hoy, es la nueva normalidad para llegar a los parques, mantener ese distanciamiento. En las plazas, al diseñar estos espacios públicos, deben funcionar de acuerdo a las recomendaciones de salud. Pueden ver este ejemplo ya marcado como en el suelo, el distanciamiento de los 2 metros. Entonces es algo muy interesante y también nuevo, y que de repente estamos ahorita en el momento de prueba y error, si funciona o no funciona, pero son parámetros que nos están cambiando para crear las nuevas ciudades. Bueno, ahora el rediseñar la industria inmobiliaria. Este tema es bastante amplio. Tal vez solo les voy a darle unos puntos y no todo el tema inmobiliario, sino enfocado más en 2 puntos, porque si no se nos hace más tiempo. ¿Qué podemos hacer en rediseñar la industria inmobiliaria? En este tiempo hay 2 tipos de familias que hemos visto. Los que tienen un patio amplio, una terraza, tienen un espacio de esparcimiento donde pueden salir de su casa. ¿Y qué más? Los que no pueden sacar el medio cuerpo siquiera para que les dé el sol y tener aire fresco. Estas son las 2 realidades que hay. Y bueno, de la noche a la mañana, la casa se ha convertido en todo para nosotros. En nuestro gimnasio, en nuestro restaurante, el área de trabajo, el área de juegos. Entonces, quizás es momento ahora de reflexionar sobre cómo deben ser diseñadas las viviendas para mejorar nuestra calidad de vida. Y en los últimos años, la vivienda ha sido diseñada solamente para que nosotros, que trabajamos jornadas diarias, lleguemos a nuestros hogares, si podemos, comemos y nos dormimos, salir en la mañana y regresar, y es una rutina. Y no pasamos ni disfrutamos el tiempo en la vivienda. Entonces tenemos el típico modelo de vivienda: sala, comedor, cocina, dormitorio, baño, lavandería. Y es lo más común. Entonces, al transformar estos lugares ahorita, temporalmente, en esta cuarentena, debemos repensar. Y también los invito a rediseñar y a utilizar el espacio, contando con el área necesaria para transformar estas viviendas. Un ejemplo puede ser la vivienda resiliente. En este ejemplo podemos ver que en la casa puede transformarse. El departamento base, digamos, tenemos un área de ingreso y un área de cocina, que de repente no lo podemos transformar, pero tenemos la demás área de la casa. Entonces, área por personalizar, tenemos en este ejemplo estas 2. Y aquí es un ejemplo de un apartamento con su balcón. Entonces, ¿qué pasa? En la primera transformación, podemos tener dos áreas para dormitorio que se dividen, y siempre tener su espacio para sala, comedor, el área social y el balcón. Ahora, ¿qué pasa al transformar esta planta? Transformamos en esa área de dormitorio, lo transformamos en un área de trabajo y seguimos manteniendo el área social. Entonces, estos solo son algunos ejemplos de cómo la casa
se puede convertir, puede cambiar. Y otra de las recomendaciones también es que los espacios deben estar ventilados e iluminados lo más posible de forma natural, para crear ese ambiente de confort, crear ese ambiente que no nos estrese y, y crear un ambiente de calidad en nuestras viviendas. Ahora otro espacio que también es de considerar a la hora de diseñar la vivienda, es este espacio, es un espacio de esclusa. Tal vez eso se llama, en los hospitales se utiliza bastante, pero no lo queremos ver como algo tan técnico ni tampoco irnos al nivel de hospital, pero es un espacio que se está recomendando, no necesariamente algo grande, pero sí que deba cumplir con los requerimientos de salud y los requerimientos higiénicos en el ingreso. La zona de entrada de tránsito debe cobrar ese sentido como un ritual de desinfección, de higiene y el cambio de ropa. Entonces, ¿qué podemos ver aquí cerca? Que podemos dejar el área donde colocamos nuestras compras o las cosas que traemos de afuera, poderlas limpiar, tener lo más accesible un baño en la entrada y donde podemos incluso poder lavar la ropa desde que ya entramos. Entonces, al acceso a la casa ya debe ser de forma limpia. Entonces, este espacio ya es de considerarlo y tomar en cuenta, no solo en las casas, ya puede ser en los apartamentos, en lugares donde haya multifamiliares, y es de considerarlo ya a la hora de diseñar. Otro punto, también, siempre en la industria inmobiliaria, más área libre. Las áreas son las áreas comunes, que puede ser en este ejemplo en los edificios, que deben ubicarse de tal forma que todos los usuarios puedan disfrutar de ella. Como les decía, hay casos en los que las familias no tienen ni siquiera un espacio donde sacar su cabeza para tomar el sol. Entonces, ¿qué pasa? Este punto se vuelve bien importante, las áreas verdes. Entonces, enfocarnos en crear estas áreas para tener crear esa calidad en la vida de todas las personas que estén en las viviendas. Son muy necesarios. Creo que, no sé si me pueden escribir, creo que voy un poco rápido, porque ya casi termino. Sí, bueno, quiero enseñarles otro punto también. Tal vez he hablado de cuestiones técnicas y consejos de qué podemos hacer en la ciudad. Pero, ¿qué pasa ya en este punto social? Hablarles de la desigualdad urbana, de la desigualdad que existe actualmente en todas las ciudades. Encontramos barrios acomodados, concentrados en un área de la ciudad, con estándares de movilidad, espacios públicos y de viviendas apropiadas. Pero ¿qué pasa en este punto? Cuando a pocos metros, a pocos kilómetros, están barrios vulnerables, donde muchas de las calles ni siquiera tienen aceras, mucho menos ciclovías. Los espacios públicos están deteriorados o carentes de ellos, no los tienen. Y las viviendas no cuentan con las condiciones para poder crear este distanciamiento que es tan necesario y realizar las tareas que son habituales.
Y ahorita el sistema que tenemos, el teletrabajo, la educación de los niños, el cuidado de las personas mayores, de repente no tienen ni los servicios básicos necesarios, mucho menos van a tener internet. Esto en consecuencia ha aumentado la violencia también de género infantil, de mujer y de la infantil. Entonces, la ciudad post-COVID no debe entenderse solamente desde este punto de la contingencia, de la emergencia que tenemos con la pandemia, sino que de una perspectiva diferente y más humana. Lo cierto que puede ser que las ciudades sigan similares o no cambien mucho, si no cambian esta perspectiva de este modelo político, económico en el que hemos venido viviendo. No habrá ciudades justas si no retroceden la privatización de todos los derechos de todos los ciudadanos y los bienes comunes que tenemos todos, sin dejar de imponer este modelo de desarrollo. Entonces, quiero ponerlos a pensar también en esta parte humana y hacer nuestra participación como ciudadanos. Al momento de que nosotros diseñemos las ciudades, no tenemos solamente que contar con un grupo pequeño, como es los gobiernos, las alcaldías y tal vez los técnicos que somos los arquitectos, los ingenieros médicos, sino que es incluir toda la población, toda la ciudad, niños, ancianos, personas de escasos recursos que son parte de la ciudad. Todos formamos la ciudad. Entonces, si queremos hacer este cambio, mejorar la ciudad, la nueva ciudad, debemos tener la participación de todos en este proceso. Entonces, me gustaría dejarlo pensar en esta parte. ¿Cómo podemos hacer este cambio? Entonces, creo que ya como para finalizar, y como les decía, si voy un poco rápido y ya terminé. Una de las la conclusión que me ha llevado toda esta investigación es que las ciudades post-COVID deben ser ciudades más humanas. No pensemos diseñar ciudades solamente para personas de 30 años, de 20, que tienen toda la energía, sino debemos pensar desde el más pequeño, un niño de 5 años, hasta un adulto de 80 años. Esas serían las ciudades perfectas. Pensar en todos. Entonces, creo que si tienen bastantes preguntas o pocas, pues tenemos bastante tiempo para contestarlas. Entonces, muchas gracias. Dios. Muchas gracias, Anita. Estuvo súper buena tu presentación. No sé si alguien tiene preguntas. Ricardo Lobos escribió, si las preguntas por chat o por audio. Creo que ya es momento de prender los micrófonos si gustan. Si se sienten mejor, pueden preguntar. Sí, no sean por audio. No sean tímidos. Hola. Hola, Analu, interesante. Llegué un poquito tarde porque estaba en clases. Hola, sí. Desde Tacna, al sur del Perú. ¡Qué bien! Docente universitaria, y justamente estamos en taller que es vivienda multifamiliar. Y sí estamos ya tomando en cuenta en el baño de visita, por ejemplo, Sí, o tener visita o convertir el lavatorio antes de el baño. Porque decimos, viene gente extraña, ¿no? O gente, sí. ¿cómo tengo yo la certeza de que efectivamente hace un buen lavado de manos? Entonces, sí están tratando de poner el lavatorio hacia afuera, no o sea, en un lugar neutral, pero muy, muy cerca a la puerta, el mueble también para los zapatos. Lo que sí no habíamos pensado
y me parece sumamente importante es el caso de la lavandería. Porque si no, yo entro con toda la ropa hasta el fondo y puedo contaminar, ¿no? Entonces, sí, eso no lo habíamos pensado, ya se lo mandé a los chicos. ¡Qué bien! Sí, y sí, me parece sumamente importante en esta nueva normalidad en que nosotros los arquitectos tenemos que cambiar, educar a las personas para esta nueva contingencia de vida que nos toca desarrollar. Muchísimas gracias por esta exposición. No, gracias a ustedes. Sí. Y ojalá que mis alumnos hayan entrado porque yo hace 2 semanas que me inscribí, les mandé también el link. Espero que mañana, si no han entrado, nota mala para ellos. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Igual te cuento que lo vamos a subir a YouTube, así que si no han entrado, pues lo pueden ver y bueno, los obligas a que vean esta exposición. Ok, gracias. Entonces ya no les pondré nota mala. Sí. Ok, muchísimas gracias. Qué bien, me alegra esa observación también. Como les aclaraba, que este punto, esta nueva área que hay que incluir ahorita en el nuevo diseño, lo estamos viendo este es un ejemplo como en una vivienda. Aquí, no sé si pueden ver el plano, ya es un área más de las viviendas. Entonces, ¿qué pasa ya? Como les decía, no me estoy ahondando en bastante el área inmobiliaria porque podemos ver ejemplos en los edificios de apartamentos, ya en los edificios de oficina. Son áreas que son en el mismo funcionamiento, pero tal vez diferente. En este ejemplo, esta área de desinfección, de higiene, está dentro de la vivienda, ya es parte de la vivienda. Entonces, por ejemplo, como me estaba diciendo la arquitecta, si es necesario sacar el lavamanos, puede ser que también sea otra opción, también en la vivienda o también en el área, en espacios o viviendas multifamiliares, que puede funcionar tal vez para varias personas, pero quede en la parte exterior, no dentro de la vivienda. Esto están considerando en el ingreso del multifamiliar, ahí se está considerando un lavatorio así abierto a la hora que ingresa. Perfecto. Sí. Perfecto. Y hay otro punto acá, disculpa, estoy emocionada por tu trabajo. Acá en la diapositiva 22, esos puentes que conectan los volúmenes y se puede pues hacer ¿no? Sí. Que puede ser una zona recreativa fabulosa en los condominios sin necesidad que los niños bajen. Nosotros sí estamos trabajando techos verdes, pero no había visto esta coyuntura de los puentes que pueden unir a los volúmenes y sí se puede trabajar como zonas recreativas, porque acá tienes 20 y tantos pisos y yo no estaría tranquila si mi niño baja a la zona abajo. Exacto, exactamente. Sí. Exactamente. Fabuloso. Y estas son soluciones, digamos, que para conectarnos. Tal vez como me dice, no estaría yo tranquila y de repente yo no tengo tiempo de llevar a mi hija a jugar al parque, tengo que bajar el ascensor 20 pisos abajo, no lo hago, prefiero que esté en la casa, prefiero que esté en el apartamento. Entonces, este es el momento de innovar, o sea, ya de ir pensando cómo podemos dar estas soluciones sin irnos tan largo, o sea, crear este tipo de conexiones. En este ejemplo, pues se ve dentro de los edificios y es eso, conectarnos más con la naturaleza, que de repente eso es lo que nos falta también. Ahorita que hemos estado encerrados, necesitamos más, hemos visto la necesidad humana de estar en el entorno natural también. Sí, acá en Perú el Colegio de Arquitectos está haciendo ya una lista modificatoria para el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el cual los ambientes deben tener, por ejemplo, ventilación cruzada, las habitaciones que estén orientadas al sol, que se incremente las habitaciones no sean las medidas mínimas, sino de acuerdo a las necesidades, porque ahora, por ejemplo, en casa son 6 personas, las 6 estamos en teletrabajo, entonces los hijos, el papá, la mamá, yo, la abuela, y entonces, bueno, esta casa es grande y no hay problema, pero en los departamentos no, eso no se da. No.
No. Entonces es muy difícil y bueno, eso ojalá que el rubro pues inmobiliario lo acepte, que aumente un poco más las áreas, que los espacios sean un poco más grandes y que todos tengan un balcón, no un balcón de 60 centímetros, sino un balcón mínimo de 1 metro de fondo, ¿no? Donde sí puedan recibir el sol, de que es lo que más importa en Sí, el sí, tiempo y es necesario de para nuestra pandemia. salud también. Y, ¿no? Ay, me ha emocionado tu trabajo, muchísimas Gracias, mil gracias. gracias. Me alegra mucho que hayan, ah, hayan agarrado algo de esto, que hayan Anita, aprendido algo. Como decía, es cierto, o sea, siquiera los requerimientos mínimos. Ahora esto, o sea, ya los dormitorios de 3x4 o de 12 metros cuadrados, ahora ya no tenemos que ir pensando en esa normativa que hemos venido viendo durante años, durante nuestros años de estudio. Eh, Esas áreas ya van a ir cambiando, pues el área de la casa. Ahora ya no le podemos exigir a una persona que de repente solo tiene su sala, comedor, cocina en un solo espacio y un dormitorio y viven 4 personas. ¿Cómo se va a aislar una persona en esa área? ¿Cómo se puede lograr? Es casi imposible. Entonces, pensar en el rediseño de esa vivienda, de ese apartamento o condominio, ya con medidas y áreas diferentes que puedan cumplir la normativa de salud que nos han implementado. Es que no es si queremos o no, sino que es algo que está ya implementado, que debemos seguir. Y todo esto, bueno, para nuestro propio bien también. Anita, hay más preguntas en el chat. Ok, ayúdame con el orden. Sí, acá dice Gladys Calderón, en el caso de hoteles, ¿cómo hacer las adaptaciones, además de los protocolos normados de sanidad? Ahorita he visto algunos ejemplos en algunos hoteles que se está creando esa misma área, o sea, un área de higiene, o sea, así se tendría que llamar ya sean hoteles, oficinas, casas. Es un área de higiene, pues, que al momento de entrar ya están utilizando incluso ya con tecnología la luz ultravioleta, el medidor de temperatura en cierta área, tal vez no es como un cuarto, pero sí es algo que está cerrado, donde se le hace este chequeo a las personas que van ingresando. Entonces, ya como por medida ahorita puede ser temporal y que puede quedar como algo permanente, se está haciendo en el área del lobby de los hoteles, donde accede la persona a esta cabina y luego pues se comparte si si va a entrar o no va a entrar, ¿verdad? Entonces, ya adaptada con la tecnología de, de desinfección y también de, de ver si la persona está enferma o no está enferma. ¿Qué más, Fío? Sí, nada, acá Ricardo había dicho por audio mejor tu pregunta, no sé, Ricardo, si sigues por acá. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Hola, buenas Hola, ¿qué noches, tal? claro. Felicitaciones, saludos a todas y a todos desde Chile, Santiago de Chile. Muchas Eh, gracias. Mira, es una pregunta que tiene muchos componentes, pero muy breve. ¿Qué vamos a hacer con las viviendas existentes, sobre todo los que viven en condiciones precarias, dado que ya el cambio climático estaba forzando la migración, ¿cierto?, del campo a la ciudad y la pandemia claramente va a terminar por sepultar, digamos, la calidad de la vida de las personas que viven en las ciudades? El metro cuadrado va a ser más caro. Entonces, ¿qué hacemos con lo existente, con las viviendas que ya están existentes? Y cómo podemos incorporar, ¿cierto?, el diseño, sea cual sea el valor comercial de una casa habitación, nuevos accesorios, como por ejemplo que los lavamanos tengan cada vez menos posibilidad de que tú tomes la llave o los grifos, que la llave les llamamos acá en Chile, ¿cierto?, Sí, sí, sí. es similar a los que se ocupan en los pabellones médicos. O sea, no solamente pienso que hay que repensar los espacios, sino todos los accesorios que acostumbrábamos a compartir y a tocar.
Entonces, te dejo esas dos preguntas. Uno, con lo existente, dado que va a haber una migración demasiado forzada, hacinamiento. Y lo segundo, también un llamado a tu experiencia desde el diseño, la arquitectura, más que los metros cuadrados, los accesorios, los elementos con los cuales convivimos a diario, cómo los podemos replantear de manera tal, digamos, que el virus, ¿cierto?, que nos va a acompañar por mucho tiempo, no sea un factor que nos siga confinando. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a la primera, ¿qué podemos hacer con lo que ya tenemos? Leyendo unos artículos por internet bien interesantes, me gustó la idea de pensar, ¿qué vamos a hacer si ya tenemos nuestra casa? Pues no vamos a demolerla ni vamos a quitar paredes o hacer porque, o sea, pensar en la forma económica, ¿verdad? No vamos a cambiar el diseño de nuestra casa solamente ya. No, es imposible que la mayoría de las personas lo pueda hacer. Entonces, en este ejemplo, les ponía una vivienda resiliente. Un ejemplo común no es un cambio de vivienda, sino que es adaptada a una vivienda existente, cómo se pueden ver las áreas. Este es un apartamento pequeño, pero por ejemplo, en una casa, creo que ya la mayoría de personas hemos hecho ese cambio y tal vez no nos hemos dado cuenta, pero ha sido temporal o de repente como decimos acá, chascadas, como que es algo que se dio, de repente tengo la puerta aquí cerca a la cocina, tengo el área de lavandería cerca, ahí es mi área de higienización. Entonces, ahorita con las personas, con las viviendas, no podemos hacer cambios realmente grandes, significativos, porque todo eso que requiere dinero, economía. Entonces, a ese punto voy cuando hablé de la desigualdad urbana y de los modelos políticos y económicos que tenemos, que todo está enfocado en la economía, en el consumismo, en crear en crear más dinero, apostando a la calidad de vida, a la calidad humana. Entonces, al crear estos cambios de mentalidad, estos cambios, podemos cambiar también nuestro modelo de vivienda. Entonces, es bien difícil decir ahorita, sí, ya podemos tirar paredes y todo eso por lo mismo. Es probable, puedo apostar que el 99% de las personas no va a querer en una situación económica, tal vez en nivel medio, mucho menos las personas que están en un nivel económico más bajo. Bueno, entonces con la segunda pregunta, claro, tiene que ver todo con los mobiliarios, incluso con los materiales. Ahorita se está volviendo a apostar por el cobre, un material que ha sido corroborado, que es poco tiempo de duración que tiene el virus en este material. Entonces, ¿qué se están creando ahorita? Ya las llaves de los lavamanos, los llavines, o no sé cómo le llaman para entrar a la casa, van a cambiar de material por esta emergencia. Entonces, esos cambios no van a ser solo a nivel estructural, sino también tienen que ser a nivel de materiales. Y como me decía, también creo que en la pregunta era de algún mobiliario que ya he visto algunos ejemplos donde ya la llave no se abre con la mano, se abre con el pie. Entonces son momentos ahorita de que las personas estamos en estos momentos innovando, creando, estamos en prueba y error. O sea, nada está definido, esto empieza ahorita. Entonces, es momento de pensar y nosotros como arquitectos o los ingenieros o en alguna otra rama que pueda ayudar en esta nueva ciudad, empecemos a experimentar con nuevos materiales, nuevas formas como el ejemplo de tal vez de lavarse las manos. Ya no va a ser tocando el lavamanos, sino que solamente con los pies.
Entonces es algo bien interesante y para que nuestra cabeza huele también. No sé si ya con eso tienen alguna duda o algo. Muchas gracias, Anita. Me parece que ya quedó bastante claro y no hay ninguna duda. Felicitaciones por tu presentación Mil y muchas gracias. gracias a todos por la acogida. Los invitamos a seguirnos en redes sociales como Calidoscopio Perú. Como mencionó Fiorella, este webinar y los anteriores están subidos en nuestra página de YouTube. Y los invitamos también a participar del próximo webinar el jueves a la misma hora de economía circular. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos.